Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez. Te damos la bienvenida al programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga. Te damos gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Ara Castillo, estoy para servirte y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los teléfonos en cabina por si quieres regalarnos una llamadita. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55 por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular que es el de mi esposo para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607 y una página de internet donde puedes encontrar las prédicas de programas anteriores, que es www.elrenuevo.com.mx. Esperamos tu llamada. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada concluimos con el libro de Santiago. Hoy vamos a comenzar a leer contigo el libro de Primera de Pedro. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el libro de Santiago. Yo no sé si estuviste con nosotros, yo no sé desde cuándo nos escuchas, pero si leíste completo el libro de Santiago, te habrás dado cuenta cómo cuando lees libros completos cambia el significado de algunos versos que hemos creído de alguna manera. Todo leyendo libros completos, interpretando versículos dentro de todo su contexto. Esto es muy importante, ¿sabes? Porque hoy en la iglesia, hoy entre los cristianos, está pasando lo contrario. Hoy se han formado doctrinas inventadas por la mente del hombre, pero salpicadas de algún versículo bíblico, pero por lo regular versículos sacados de su contexto, mal interpretados o incluso torciéndolos. Así es como trabaja el diablo, así es como se ve en Mateo 4. Usando pedazos de Biblia, sacándolos de contexto y torciéndolos. Y hoy los cristianos andan practicando cosas que son ofensivas para Dios, pero según ellos basados en la Biblia, ¿no? Porque les dan un versículo, dos, sacados de su contexto, como el atar demonios, andan practicando el echar demonios, el declarar, el decretar, los que salen a decirle a la gente que repita una oración y serán salvos, los que dicen que podemos pedir riquezas y tantas cosas erróneas más, que no solamente no son errores menores, son pecados, son ofensas hacia Dios. Y todo esto evitaríamos los que nos llamamos cristianos tan solo con leer la Biblia en forma completa, leerla ahí en tu casa. Hay gente que se enoja cuando hablamos de esto. Es increíble, parece que te estamos exhortando a cosas malas, te estamos exhortando a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, a buscar a Dios por tu cuenta, a leerla ahí en tu casa, a enseñársela a tu familia, a leer libros completos, hermano. Hay que dejar de ser ignorantes. ¿Por qué nos gusta ser ignorantes? ¿Por qué somos ignorantes por gusto? Si la palabra está ahí a nuestro alcance. Todos tenemos Biblia en casa. La llevas bajo el brazo el domingo a la iglesia. ¿Por qué no la abres en tu casa? ¿Por qué te crees? ¿Por qué te conformas con lo que te dan en la iglesia? ¿Y por qué te tragas todo lo que te dan? Tenemos que tener cuidado con lo que creemos. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos siempre. No solo en la iglesia. Muchas veces te hemos hablado de esto. Aquí en radio también. No toda iglesia, porque se diga cristiana, lo es. No porque en un edificio diga aquí es iglesia de Cristo. No por eso lo es. No toda persona que se diga cristiana lo es. Y en esta estación que se dice cristiana, no por eso
todo el programa que escuches aquí es cristiano necesariamente. ¿O tú crees que sí es así? Yo te aseguro que la mayoría no lo son. Yo escucho, yo no sé aquí desde qué horas escuchas tú el radio. Yo escucho desde las 9 o 10 de la mañana. A las 10 de la mañana empieza el muchacho que le encanta declarar y decretar. Y después de él sigue, yo no sé si el más torcidito, pero sí de lo más torcido que hay en la estación. Hoy tenía una invitada invitando a una conferencia el arte de hacer riquezas. Y dicen, esto es de Dios, que las riquezas son de Dios, pero con pura palabrería, nada de Biblia. Lo de siempre, somos hijos de un gran rey y cuando vienes a Dios, Dios te tiene un paquete completo y la pobreza es una maldición y la pobreza es del diablo. Qué raro, porque leímos en Santiago que Dios escogió a los pobres. ¿De dónde sacas eso? Y no, pues es que mira cómo Mefiboset y puras cosas torcidas en este programa. Ese programa es el que felicitó a los católicos cuando canonizaron al Papa. En ese programa es donde dijo una vez que ahí no se iba a hablar palabra de Dios. En este programa tú has visto que invitan a numerólogos, que han invitado a Doña Lencha, que recomiendan obras del mundo, que recomiendan conferencias del mundo en una estación cristiana. Ya por eso, ¿tú crees que es un programa cristiano? Tenemos que tener cuidado con todo lo que escuchamos. Más tarde comienza don Eliud, ¿no? ¿A qué? A desperdiciar el tiempo. ¿Cuánto le costará estar todos los días en radio, en la tarde y luego en la madrugada? Y luego pones el radio el fin de semana y ahí está también. ¿Para qué? Para no hacer nada. Es un desperdicio. ¿Tú imaginas todo lo que se podría hacer con ese tiempo en radio? ¿Te imaginas todo lo que se podría enseñar? Pero él solo lo usa para repetir y repetir versículos. Unas ya son grabaciones, yo no sé si te has dado cuenta. Y repetir el número de cuenta y que Caramelito y que la iglesia sabe más de Caramelito que de Dios. Hay también que le manden dinero, que ya se le acabó el dinero y que batalla mucho y que quiere ofrendarse solo. Nunca habrá pensado en ponerse a trabajar. Ahora, la iglesia se nos ha llenado de vividores del pueblo de Dios. Gente que luego hasta se molesta porque no le ofrendan. Hay que ponerse a trabajar, hermano. No, pero es que Pablo dijo que podemos vivir del evangelio. Oye, ¿qué vivo? ¿No has leído cuando dijo Pablo, y el que no trabaje, que no coma? Ese no lo leíste, ¿verdad? Ayer en la noche oíamos aquí también uno de esos vivos que decía, no, si no me das, a mí no me importa. Tú no me estás dejando de dar a mí, sino a Dios. Oye, qué vivos me salieron. ¿A poco ellos son Dios? Y si no me das, estás robando a Dios, dicen estos, dice Eliud, dicen todos. ¡Qué vivos salieron! Darle a Dios, hermano. Ve y lee la Biblia. Ve y lee Mateo 25, 31 en adelante. Y mira lo que es darle a Dios. No te dejes engañar, hermano. ¿Por qué te gusta ser ignorante? ¿Por qué te gusta que te roben? Y eso es lo de menos. Y tú dices, bueno, que se lleve el dinero. Que se lleve el dinero. Pero tu alma está en juego. Tu alma está en juego. Y así se pasa el tiempo en la estación. Desde las 10 hasta las 5. Escuchando que nos venden cosas como cristianas. Pero no lo son. Tienes que discernir. Y después de las 6 también. Igual, atar, echar demonios, declarar, ser ricos, pedir prosperidad, y ofrecer milagros. Hoy el mismo Eliud ahí anda con su campaña y te dice, ven por tu milagro. ¿Será de Dios esto? Yo me pregunto, si estos hombres de Dios que están ahí sanan, ¿por qué no van a un hospital donde está la gente enferma? Pura palabrería. Pura palabrería. A ellos que sanan, yo los invito, yo los llevo al hospital. Llevamos cámaras y vemos cómo se vacían los hospitales. Pero son pura palabrería. Y Eliud dice, no, pero si se paran, si hay milagros, si sanaron de cáncer. ¿Sabes? Jesús dijo que vendrían falsos cristos y que harían señales y milagros. Lee Mateo 24. Es decir, aunque se pare un paralítico, aunque resucite un muerto,
no quiere decir que está Dios ahí. Lo que dijo Jesús, cuando te digan el Cristo está aquí, dijo, no vayas. No vayas. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice lo mismo, hablando del inicuo. Dice que vendrá de parte de Satanás y que vendrá con señales, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando leímos Apocalipsis, ¿te acuerdas? En Apocalipsis 13:14 dice, hablando de la bestia, hablando del diablo, que le fue dado hacer señales, que engaña al mundo haciendo señales. ¿Te das cuenta? Aunque se paren todos los enfermos, no quiere decir que son de Dios. Lo que dijo Dios, cuando alguien te diga, el Cristo está aquí o el Cristo está acá, dijo, no vayas, no les hagas caso. Oye, entonces Dios ya no hace milagros, pero no necesita payasos, no necesita campañas. La Biblia dice Dios, clama a mí. No dijo, ven y dile a Eliud que ore por ti. Dijo, clama a mí. ¿Que no tienes boca, hermano? Mateo 6:6 dijo el Señor, entra en tu cuarto y tu Padre está ahí en lo secreto. Dijo Jesús, vengan a mí los que están cansados. ¿A poco Eliud es Dios? ¿Te das cuenta cómo te alejan de Dios? No es importante el milagro, hermano. Lo importante es que no te alejes de Dios, que entres a tu cuarto y pidas el milagro. Pero si el Señor dice que no, como dijo Pablo un día, me basta la gracia. El Señor le dijo, bástate mi gracia. No necesitamos hacerle manita de puerco, no necesitamos echarle montón, no necesitamos ir con los que se dicen milagreros. El Señor dice, no vayas, no vayas. Cuando el Señor tiene el milagro para ti, es en tu cuarto, no necesitas a nadie más. Pero aparte eso es pura palabrería. Yo digo, vamos a ver a todos los que sanan en la campaña, vamos a darle seguimiento, vamos con médicos, vamos a ver registros médicos, a ver de qué estaba enfermo. Son pura palabrería. Es la semana pasada o antepasada decía a los que declaran, vamos a que declares, vamos a que decretes que la presa de la boca se abre para grabarte con las cámaras. Deja de ser pura palabrería. Hoy los que dicen, esos de la conferencia, el arte de hacer riquezas, vamos a darle seguimiento, hermanos. Vamos a ver si en un año todos los que van ahí son ricos. Yo te aseguro que no. ¿Sabes quién va a ser más rico? El de la conferencia, hermano. ¿Sabes quién enriquece con la doctrina de la prosperidad? El que la predica. Yo te tengo este secreto. Si tú quieres ser rico, ¿sabes qué es? Forma una iglesia y dile a la gente que te den el dinero y ellos van a recibir más, el triple, el 100 por 1. Al fin que todos se creen y vas a ver que vas a ser rico. ¿Por qué somos ignorantes por gusto, hermano? ¿Por qué no te acercas a la palabra de Dios? Dijo el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Tenemos que discernir, hermano. Tenemos que discernir. Ahora no es justo que ponga a todos dentro del montón, ¿no? Si te fijas, cuando mencioné los programas, me brinqué unos horarios. Por ejemplo, no mencioné el programa que sale antes de nosotros, que está todos los días, el programa de Karen. Si tú la escuchas, nada que ver con los de sus compañeros de la mañana. Ella se dedica a poner música, ella se dedica a dar algunas frases de aliento, a dar frases bíblicas, a dar algunos pensamientos. Todo padre, muy fresco. ¿Por qué no hacen así los demás? ¿Por qué quieren enseñar si no estás preparado? Los chicos de las 10 de la mañana te ofrecen ir a tu iglesia a dar conferencias. Por el amor de Dios, ¿qué pueden enseñar? ¿Qué pueden enseñar? Hay otro programa, el de las 2 de la tarde, el Jóvenes con Esperanza, igual muy diferente a los demás. También son jóvenes, pero hacen un esfuerzo por ser bíblicos. Luchan por apegarse a las escrituras. ¿Sabes? Es que ser joven no es excusa para mantenerte ignorante. Y ya no se diga el programa cuando tienen de invitado al pastor Hernán. Excelentes enseñanzas las que da el pastor. Programa recomendable. Igual una felicitación y saludo para el pastor Hernán. Aquí más adelantito, hoy a las 8, vas a escuchar el programa del hermano Lalo. ¿Lo has escuchado?
Un saludo al hermano si nos está escuchando. Igual te lo recomiendo, un apasionado de la palabra de verdad. Los miércoles a las 6, sembrados en la palabra, te lo recomiendo también. Un saludo al pastor también. Y si hay por ahí otro, ya no sé, pero creo que ya paras de contar. Puros milagros, puro echar demonios, puro llover diamantes, puro pedir riquezas, puro declarar y decretar, puras cosas que nos dicen que son cristianas, pero que no son de Dios. Así es en el radio y así es allá afuera. Iglesias bíblicas, hermano, con una mano las vas a contar, casi no hay. Pero iglesias de prosperidad, iglesias de gritos, iglesias de emociones, iglesias de tirarse al piso, iglesias de echar demonios, de reprender, iglesias que declaran y decretas, iglesias que tienen que ser ricos, que puedes pedir riquezas, iglesias que ofrecen milagros, es lo que abunda. Yo te pregunto, ¿no estás cansado de que te engañen? ¿No sientes en tu corazón que ahí en la iglesia que estás algo está equivocado? ¿No hay algo en tu interior? Es el Espíritu. No está ahí diciéndote, no es de Dios, no es de Dios. Ve a la Biblia, hermano. Lee la Biblia. ¿Por qué te conformas? Tu vida está en peligro. Y la de tu familia también. Hoy por lo pronto vamos a comenzar nosotros con Primera de Pedro. Vamos a desmenuzarlo así como hemos hecho con otros libros. Ya hemos visto el Evangelio de Mateo, ya vimos Romanos, Apocalipsis, Santiago. Y ahora vamos a comenzar Primera de Pedro. Lo primero que te vas a dar cuenta, yo no sé si te diste cuenta con Santiago, date cuenta que no es difícil de entender la Biblia. Simplemente es que nos da flojera. Simplemente no la agarramos, eso es todo. Pero ¿no quisieras conocer al Dios de la Biblia? No al de la iglesia. No es el mismo, hermano. Ojalá y tengas tu Biblia en mano. Y vamos a comenzar ahí. Primera de Pedro 1:1. Vamos a tratar de ir despacio. Comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Si te fijas, para empezar, nos está diciendo a quién les escribe. Dice que a los hermanos de la dispersión, es decir, habían sido dispersados, estaban siendo perseguidos. Así como escribió Santiago a los hermanos en persecución, a los hermanos en prueba, así como escribe en el libro de Hebreos a los que están en sufrimiento. Es que esta es la vida cristiana. Pero si te fijas, luego los alienta, les echa flores. Dice en el 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos les dice. ¿Sabes qué les dice? Lo especial que son. Han sido elegidos. Como tú que me escuchas y yo, hemos sido elegidos por Dios y para Dios. Yo no sé si conoces la doctrina de la elección. Te la voy a tratar de explicar rapidito. La Biblia enseña que Dios es el que elige. Dios nos eligió a nosotros y no nosotros a Dios. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿y el libre albedrío? Y precisamente es ahí donde comienza la doctrina de la elección. La Biblia enseña que Dios nos hizo, la Biblia enseña que Dios nos creó y la Biblia enseña que Dios nos da libre albedrío. Bueno, con ese libre albedrío, la Biblia enseña que todos, absolutamente todos, hemos preferido lo malo, que nos alejamos de Dios. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos, dice todos, tú y yo incluidos ahí. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos. Es decir, Dios nos dio libre albedrío y todos decidimos pecar. Entonces todos merecemos el castigo, todos merecemos la muerte, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero después de entre ese todos, Dios decidió salvar a algunos. Oye, ¿cómo los elige? Solo Él sabe, pero Dios decide a quién salvar. En Romanos 9:15
dice que dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, yo voy a salvar a quien yo quiera, no a todos. De hecho, dice en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios decide a quién salvar. Dios elige. Nosotros no lo elegimos a Él. Él elige a quién. Dice en Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia. De hecho, Jesús es lo que le dijo a sus discípulos. En Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie, en el libre albedrío que nos dio, nadie quiso acercarse a Dios. Tú no puedes hacerlo, el hombre no puede hacerlo, Dios es el que lo hace. Esta doctrina está desde el principio. Basta ver, por decir, antes de enviar el diluvio, Dios eligió a Noé. ¿Por qué a Noé? Dios eligió a Abraham para darle la promesa. ¿Pero por qué a Abraham? ¿Por qué no a Lot? Eran iguales de pecadores. La Biblia dice que Abraham también servía a dioses ajenos. Él no estaba buscando a Jehová. Jehová lo escogió a él. Por toda la Biblia se ve esto. Dice la Biblia que Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú. Entre los hijos de Jacob, Dios escogió a José. Este no había hecho nada especial. Dios lo eligió sobre sus hermanos. ¿Por qué José y por qué no Benjamín? ¿Te acuerdas cuando escogió a David? ¿Por qué él, si era el más flaco, el más débil? Así es el Señor. El Señor escogió a Moisés. En el Nuevo Testamento se ve lo mismo. ¿Por qué escogió a Pablo? Pablo no lo estaba buscando. Pablo estaba matando cristianos. A Pedro, él lo escogió. En Marcos 1:17 dice que vio a Simón y Andrés y les dijo: venid y los haré pescadores de hombre. Ellos no lo escogieron a él. ¿Te das cuenta? Juan 15:16, de hecho es lo que enseña. Dijo Jesús: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que llevéis fruto. Esa es la doctrina de la Biblia. Esta es la doctrina de la elección. Cuando uno viene a Dios es porque Él lo ha elegido. Si haces memoria, así fue como nos convertimos. Tienes que hacer memoria cómo era tu vida antes. ¿Verdad que no buscábamos a Dios? Y de repente Él llegó y nos rescató. Él me escogió, Él te escogió a ti. ¿Nunca te has preguntado por qué? Si no conoces la doctrina de la elección, vas a estar la vida pensando que un día tú escogiste a Dios y le vas a decir a la gente: mira, hazle como yo, mira, yo un día hice esto, mira, yo un día dejé lo malo, mira, yo... Mentira. El Señor te rescató, el Señor me rescató. Esa es la doctrina de que Él nos eligió y no nosotros a Él. Tú y yo vivíamos para ofenderlo, pero Él nos perdonó y después no solo nos perdonó, nos adoptó como hijos. Y esa es la gracia, eso es lo que se llama gracia. Esto es demasiado, hermano, lo que hizo el Señor de escogernos cuando éramos iguales a los demás, cuando éramos peores que los demás. Y no solo escogernos y sacarnos de ahí, sino adoptarnos como hijos. El que entiende esto, la elección de Dios, vive para agradecerle eternamente. Lo único que debe de preguntar uno es: ¿por qué, Señor, si soy sucio y ruin? ¿Por qué a mí? Esa es la actitud de alguien que conoce la doctrina correcta. No saber esto te lleva a doctrinas torcidas. Por ejemplo, los que piden prosperidad, por eso dicen: bueno, te voy a escoger, ¿no? Pero ¿qué más me vas a dar? ¿Cómo que qué te va a dar? No seas tonto. Tú que pides ese tipo de cosas, tú que le crees al pastor cuando te dice que quiere que seas rico, ¿no se te hace suficiente? Mira la Biblia, mira a Jesús dando toda su sangre en la cruz. ¿Cómo preguntas qué te va a dar? Ya te dio todo.
Ya se dio a sí mismo por ti y por mí. Fuimos rescatados. Nada tuvimos que ver. Él nos eligió de entre los demás, siendo iguales, siendo pecadores. Dice Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que es salvo y entiende esto tiene que vivir agradecido por siempre. Merecíamos lo mismo que los demás, pero Él me rescató, Él me eligió. Pero después aquí viene otra cosa. Fuimos elegidos por Dios, ok. ¿Pero para qué? Dios nos hizo sus hijos. Dios nos rescató. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Dios nos arrancó de la potestad del diablo. ¿Para qué? ¿Sabes para qué te rescató? Dios no hace las cosas de oquis. Fuimos rescatados para algo. ¿Nunca te has preguntado para qué te salvaría Dios? Aquí Primera de Pedro 1:2 dice, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Pero ya nos da una idea, para obedecer. Fuimos llamados, fuimos rescatados, fue para algo. Aquí dice para obedecer. Primera de Pedro 1:2. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice, te convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para servirlo. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Te das cuenta? Fuimos escogidos para algo, fuimos rescatados para hacer obras, fuimos salvados para servir a Dios, fuimos hechos para obedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Yo no veo en la Biblia, yo no sé si tú lo hayas visto, a nadie a que Dios haya llamado a descansar. Yo no veo en la Biblia a nadie que haya llamado a no hacer nada. Dios te llama para que le sirvas. Dios te llama para que le seas de utilidad de acuerdo a su propósito, no para el tuyo. Dios no te trajo para hacer lo que tú quieras. Dios te trajo para hacer su voluntad. ¿Te das cuenta? Todo gira en su voluntad. Dios no te trajo para ver qué se te ofrecía y dártelo. Ese es un engaño del diablo. Pero tú que te dices cristiano hoy, tienes un llamado muy extraño. Hoy la iglesia está llena de gente que Dios llamó para no faltar a la iglesia. Yo me pregunto, ¿de qué le sirve a Dios eso? Hay gente que Dios la llamó para sentarse los domingos en una banca. Qué llamado tan raro, ¿no? Miras tú a Noé, y a Noé le dijo, usted va a ir a construir un arca. Miras a Abraham y le dijo a Abraham, usted va a dejar esta tierra y va a dejar su parentela. Miras a Moisés y le dijo, usted va a ir donde Faraón y le va a decir que deje salir a mi pueblo. Miras a Pablo y lo envió a predicar a los gentiles. A todos los llamó para algo. A Gedeón lo llamó para ganar una batalla. A Jeremías lo mandó a hablarle al pueblo de Dios. A todos los profetas los envió a hablarle al pueblo de Dios. No todos obedecen como Jonás al principio, cuando lo mandó a ¿qué? A Nínive a predicar. Pero a todos tienen una tarea que hacer. Yo me pregunto, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu tarea? ¿Sentarte en la iglesia? ¿Esa es tu tarea? Hoy la mayoría de los que se dicen cristianos no hacen nada. Creen que ser cristiano es ir a la iglesia los domingos. Pero hay otros que sí quieren servir y dicen, yo voy a servir a Dios. Pero sabes, hoy nos hemos llenado de ministerios tan inútiles. Ministerios que giran alrededor de la iglesia, del edificio o del pastor, no de Cristo. Estamos confundiéndonos. Estamos confundiendo las cosas. Hoy tenemos ministerios, pues ahí está en la iglesia el segundo del pastor, ¿no? Está el que le extiende la alfombra al pastor. Está el que le abre la puerta el domingo, ¿no? ¡Qué gran ministerio! ¿No? A lo mejor Dios dice, oye, ¿de veras qué haría Dios sin ti? ¿Quién abriría la puerta, no? Hoy hay ministerios de panderos o de panderistas o como se llamen. Yo me pregunto,
¿Sí le servirá mucho al Señor que alguien toque el pandero? Hay otras muchachitas ahí en la iglesia moviendo las banderas. ¿Será esto servir a Dios? ¿Ser baterista? ¿Cantar? Tantos ministerios en la iglesia, pero tan vacíos. ¿Sabes? Vea la Biblia, hermano. Dios tiene 2 ministerios que todo cristiano tiene que hacer: hacer discípulos y hacer obras de caridad. Estos son para todo cristiano. Estos son mandamientos de Dios. Y no hacerlos es pecado. Esto no es que a alguien le mandó predicar y a otro le mandó ser músico. No. Hay cosas inútiles que si tú quieres las puedes hacer. Puedes tocar en el grupo, puedes cantar en el grupo, puedes abrir la puerta, puedes hacer lo que quieras, puedes mover el pandero, puedes acomodar las sillas, pero eso no te exime de la orden de Dios, ir y hacer discípulos. El predicar es una orden. Es decir, el que toca la guitarra no es que le dio el don y toda la vida va a tocar la guitarra. No, si quieres, toca la guitarra. Si quieres, mueve el pandero. Eso no le sirve de nada a Dios. Pero tienes que predicar. Tenemos que evangelizar. Tenemos que cuidar al enfermo. Tenemos que dar al pobre. Estos son mandamientos de Dios. ¿Sabes tú cuál es tu llamado? Hoy hay cristianos solamente jactándose. Es que yo tengo 20 años de cristiano. Es que yo ya hasta me bauticé. ¡Wow! Alguien cree que ya se bautizó y ya va directo al cielo. Tienes todo lo que quieras, pero todavía no sabes para qué te llamó. El mayor mandato, la gran comisión le decimos y no la hacemos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos, dice en el libro de Mateo. Digo, pero hoy decimos, no, ya tengo 30 años de cristiano. ¿Y a qué horas vas a predicar, hermano? Tienes 30 años encerrado en 4 paredes. ¿De qué le sirves a Dios? Dijo el Señor, no se enciende una luz para esconderse debajo de la cama. No hago cristianos, dijo el Señor, para que se encierren entre 4 paredes. ¿Para qué te llamó, hermano? ¿Para qué te llamó? ¿Sabes para qué te llamó? ¿Sabes para qué fuiste eso? Fuiste hecho para servirle. Fuiste hecho para obedecerlo. Pero aún se ve en la Biblia un llamado aún mayor, o que incluya todo esto. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2 dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Efesios 1:4 dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si aquí en Primera de Pedro te adelantas un poquito, Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro 1:13, leemos de ahí en adelante, dice: por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, no podemos tener los mismos deseos. Dice en el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Pedro, tenemos que ser santos. 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Te das cuenta lo que dice igual ahí Pedro? Sed santos. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Te vamos a dar los números de teléfono. Continuamos con el programa. Aquí en cabina es 83 75 50 51.
y 83 75 50 55. El correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el celular para mensajes de texto es el 818 252 8607. Si te fijas, el llamado mayor es a ser santos. Dios nos salvó, ¿para qué? Para ser santos. Dios nos rescató, ¿para qué? Para ser santos. Ser cristiano, tienes que ser santo. Dios me escogió, ¿para qué? Para ser santo, para ser apartado, para ser diferente. No podemos desear las cosas que desea el mundo. No podemos caminar como camina el mundo. Es increíble, hermano, ser santo desde el Antiguo Testamento. Al pueblo que él escogió, que él se hizo, era lo que le pedía. Si habremos de tener una relación, dice el Señor, es en santidad. Sed santo, porque yo soy santo. Deuteronomio 10, 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 dice: ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos. Él es el que nos está ofreciendo una relación. Él se la ofreció a Israel, pero Él pone las condiciones. Y la mayor condición es ser santo. ¿Quieres tener comunión con Dios? Ser santo. Porque yo soy santo, dice el Señor. Somos rescatados para ser santos. Y eso es lo que hemos visto las últimas semanas. Eso es lo que vimos en el libro de Santiago. Ser santos, ser hacedores de la palabra. Es lo que vimos en Primera de Juan. Ser santo. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios es santo. Y esto es lo que está por toda la Biblia. Ahí en Levítico 11:44 es cuando le dijo a Israel: sean santos, porque yo soy santo. Y todo Levítico 11 les está dando mandamientos y leyes. Es decir, sed santo es obedecer los mandamientos de Dios. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto hoy lo estamos ignorando. No estamos luchando contra el pecado como debe de luchar un cristiano. No estamos luchando hasta la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque se nos ha enseñado gracia barata. Es decir, repite una oración y serás salvo. Y luego te dicen: y ya no la puedes perder, hagas lo que hagas. Oye, aunque estoy pecando, sí, venga, nadie puede dejar de pecar. Siempre vas a ser salvo. Pero te está engañando el diablo. Claro que hay una salvación presente, donde dice la Biblia que cuando crees en el Señor eres salvo. Hoy puedes ser salvo. Es lo que se ve en la Biblia. En Primera de Juan 5:11 dice: el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Hoy soy salvo. El que tiene al Hijo hoy es salvo. Tito 3 del 5 al 6 dice: nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Es decir, ya nos salvó, ya somos salvos. Ahorita más adelantito en Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ahora, en el presente. Segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es decir, ya nos salvó. Ya nos salvó. Esto todo lo sabemos, y a los cristianos evangélicos nos encanta pregonarlo. Soy salvo, fui salvo, somos salvos. Pero estamos ignorando otra parte, ¿sabes? La Biblia también habla de una salvación futura, y esa es más importante que la actual. Aquí mismo arribita en Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero fíjate lo que dice ahí: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una salvación futura. Romanos 3:11 dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oye, pues que no, cuando creí fui salvo. Sí, pero hay otra salvación,
la salvación futura. Está cerca, dice Romanos. Marcos 13:13. Bueno, hay otro verso donde Pablo dice: yo mismo no digo haberla alcanzado, sino que prosigo a la meta. ¿Te acuerdas? Y en Marcos 13:13 dice el Señor: el que persevere hasta el fin, ese será en el futuro, será salvo. ¿Te das cuenta que también hay una salvación futura? Apocalipsis, ¿te acuerdas cuando leímos Apocalipsis y el Señor le hablaba a las 7 iglesias? Al que venciere, le daré del árbol de vida. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Está hablando de salvación futura. Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. En el futuro aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Te das cuenta de esa salvación futura? La mayor confusión que hay en los que se dicen cristianos es que decimos: es que ya soy salvo, es que ya un día me alcanzó, es que ya hice mi oración, es que ya me bauticé, es que, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Para muchos la confusión es que creen que es el final. Era malo y un día Dios me alcanzó y ya me salvó. Y creen que eso es todo. ¿Y por qué el Señor te tiene en la tierra todavía? Y piensan: bueno, pero los años que viva ya nadie me la quita. ¿Sabes qué? Estamos ignorando un periodo más importante. El ser salvos cuando el Señor nos alcanza no es el final de algo, es el principio de algo. De ahí hasta que el Señor te lleve, vas a ser santificado. La Biblia nos pide que te santifiques. Cuando el Señor nos alcanza, no es el final, es el comienzo. Es decir, la meta no es que un día nos alcance, la meta es ser santos. Ser santos. Dios nos quiere santos. Dios nos llama a ser santos. Hoy muchos dicen: bueno, pero es que eso ya no es posible. Pues yo no me imagino al Señor jugando con nosotros. Imagínate que nos pida algo que no se puede hacer. Si el Señor nos pide ser santos, es porque se puede ser santo. Dios no quiere divertirse con nosotros. ¿Qué significa ser santos? Ser apartado, ser separado, ser diferente al mundo. No podemos tener los deseos del mundo. Ser sin mancha, ser perfecto. Dice Mateo 5:48, dijo Jesús: ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La santidad es ser sin mancha, ser como Él para acabar pronto, ser como Él. Pero esa es la voluntad de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que seamos ricos. La voluntad de Dios es vuestra santificación, hermano. ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que luchar por ser santo, tienes que luchar por ser limpio, tienes que luchar por ser apartado. Hay gente que dice: pero es que no se puede. Sí se puede. Dios nos ayuda, y eso es lo que significa: todo lo puedo en Cristo. Pero no significan otras boberías. Significa que podemos ser santos. Significa que podemos ser santos, que Él nos va a ayudar, que no es algo que vamos a hacer solos. Así como vimos versículos donde nos pide ser santos, santifícate. Hay otros versículos como Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Es decir, Él nos santifica también. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo hará. Él la perfeccionará, dice la Biblia. La Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. La Biblia dice, si pasas por el fuego, no te quemarás. Yo estaré ahí contigo. La Biblia dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? Y a veces esto nos confunde, ¿sabes? Yo no sé si tú piensas así, pero yo he escuchado personas que dicen, es que ya soy salvo y Él nos va a santificar. Dice Filipenses que Él va a perfeccionar la obra en nosotros. Dice aquí que Él lo va a hacer, que Él lo va a hacer, ¿no? Pero acuérdate que leímos otros donde nos pide que seamos santos, que luchemos por ser santos. ¿Cómo encajan estos dos? Es que la santidad no es obra solo de uno. Tenemos que hacerlo los dos. Tenemos que hacerlo en equipo. Él dice, cuando tú des un paso, yo voy ahí contigo. Él lo hará, pero yo también tengo que hacerlo, ¿verdad? Hay muchos que pueden estar en un lado de la película diciendo, no, pues él lo va a hacer, y tú no luchas por santificarte y eres vencido por el pecado siempre. Pero confías, dices, no, pero la Biblia dice que Él lo tiene que hacer, Él lo tiene que hacer, y yo no sé cómo le haga, pero Él lo tiene que hacer. Estás dejando de hacer tu parte, ¿no? Hay otros que están luchando contra el pecado, pero también que están luchando solos y caen y los revuelca el pecado. Y se levantan y siguen luchando, pero siguen fracasando. Y decir, ¿y por qué me vence siempre el pecado? ¿Y por qué sigo pecando? Porque los dos extremos son malos. La santidad, el proceso de santificación, no lo hace solo Él. Sí puede hacerlo, pero no lo hace solo. Quiere que participemos. El proceso de santificación no lo podemos hacer nosotros solos tampoco. Es un proceso que se hace juntos con Dios. Es por eso dice, acércate a Dios y luego Él se acercará a ti juntos. Es donde Él promete, si pasas tú por el fuego, yo estaré ahí contigo. Es donde Él dice, busca primero el reino de Dios y luego yo te daré lo demás por añadidura. Es donde Él promete, yo estaré contigo. Esto lo hacemos juntos, dice Dios. Y esa es la relación que tiene el cristiano con Dios. Esa es la relación con Dios. Eso es un proceso de santificación con Dios. Y esa es nuestra oración. Ayúdame a ser santo. Y esas son nuestras peticiones. Ayúdame a ser santo. Una cosecha. Para que haya una cosecha, hacen falta varias cosas. Todo lo que pone Dios: clima, lluvia, sol, que no haya plagas. Pero si no hay alguien que are la tierra, tampoco habrá cosecha. La cosecha, la santificación, depende de Dios. Pero si el granjero no hace lo que le corresponde, no pasará nada. La santidad es una tarea compartida. Dios nos toma en cuenta para que participemos. Somos privilegiados. Dios nos quiere santos, pero no está diciendo, ándele, quiero que seas santo, y no tiene látigo en la mano. Está diciendo, yo te quiero hacer santo, hijo. Yo te quiero ayudar. Yo te quiero ayudar. Lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. La santidad es un proceso. No es la meta, ¿sabes qué? Es ser como Jesús. La meta es ser como Jesús. Efesios 4:13. Efesios 4:12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde quiere llevarnos Dios. Es decir, un día nos escogió, pero no terminó. Ahí es donde empezó. Ahí es donde empezó nuestro caminar, que ya no termina.
tenemos que santificarnos y no solos, con la ayuda del Señor. Por eso es tan importante leer la Biblia. ¿Para qué? Para saber lo que es pecado, pedirle perdón y después pedirle ayuda. Es decir, yo veo que la codicia es mala, le pido perdón, perdóname. Pero después no lucho solo con la codicia. Después hago oración, quítame la codicia, quítame el orgullo, quítame esto, santifícame, purifícame. Esa es la oración de un cristiano. Un cristiano no puede andar pidiendo cosas del mundo. El Señor te va a agarrar pidiendo prosperidad y no vas a entrar al cielo. El Señor te va a agarrar pidiendo milagros. Te va a agarrar en la campaña de Eliud y no vas a entrar al cielo. Esto no se trata de ser ricos o pobres. Esto no se trata de ser sanos o enfermos. Esto se trata de ser santos, de ser santos. El Señor dijo, ser santo, porque yo soy santo. Pero no es algo que nos está mandando, ándele, ándele feo, tiene que hacerlo. No, el Señor dice, yo aquí estoy, yo soy tu ayudador. Ese pecado yo te lo puedo quitar. ¿Sabes? Por eso dijo, vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso. ¿No estás cansado de padecer los mismos pecados? ¿No estás cansado de gritarle a tu esposa, de gritarle a tu esposo? ¿No estás cansado de seguir deseando las cosas del mundo? ¿No estás cansado tú, varón, de que en la calle se te sigan yendo los ojos? ¿No estás cansado de seguir sintiendo lujuria? ¿No estás cansado? El Señor dice, vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso. Yo te ayudo, hijo. Yo te estoy pidiendo que seas santo, pero no es algo que tienes que hacer solo. Yo te ayudo, yo te ayudo. Acércate a la fuente de agua de vida, pero olvídate del dinero, olvídate del milagro y piensa que sin santidad nadie verá a Dios. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.